Bien chicos, continuemos con la clase número 4. Bien, en esta clase veremos unos conceptos muy interesantes sobre bucles de programación. También veremos algunos sensores muy utilizados también y que no hemos visto en las clases anteriores. Vamos a repasar. Bien, comencemos. Bien, primero veremos los bucles de programación muy utilizados, el while y el do while. Estos bucles, como su mismo nombre lo dice, me sirven para repetir cíclicamente cierta condición, cierto parámetro, cierto procedimiento que queramos repetir de manera continua. Por ejemplo, el bucle while se repetirá hasta que la expresión entre los paréntesis se vuelva falsa. O sea, se va a repetir siempre que la expresión que ponemos como condición sea verdadera. Y cuando es falsa ya para y se sale del bucle. Que resaltar que para salir de este bucle no tenemos que poner break, como en el caso de case. Y en este es lo que es un bucle while. En cambio, un bucle do while funciona de la misma manera, pero lo que hace la diferencia es que este bucle do while primero hace y luego comprueba la condición. Es por esto que el do while siempre se va a ejecutar por lo menos una vez. A diferencia del while, porque el while primero verifica la condición y luego ejecuta. Es por esto que puede ejecutarse. Hay veces que no se ejecuta ninguna vez lo que está dentro, porque la condición es falsa. En cambio, el do while primero ejecuta y luego verifica la condición, ¿no? Esta es la diferencia principal, ¿no? Luego hay que resaltar también que en la sintaxis de programación siempre va entre paréntesis y la condición siempre va entre paréntesis. En cambio, las sentencias van a ir entre llaves. Ahora, el bucle más importante, el bucle for. Esta sentencia for se utiliza igual también para hacer un bucle, pero la diferencia es que aparte de la estructura que va en la condición, aparte de llevar una condición propiamente dicha, lleva una variable de inicialización. Luego lleva la condición y luego un incremento en esta variable de inicialización. Tenemos más control en este bucle. Por lo general, como ya he mencionado, se utiliza un contador de incrementos para inicializar y terminar el ciclo. También podemos utilizarlo en matrices para operar colecciones de datos. Se utiliza mucho también para esto. Hay que ver un poco de la sintaxis. Como ya había mencionado, necesitamos una variable de inicialización, una condición y un incremento. Esta variable de inicialización por lo general es una variable de tipo entero. También tenemos la condición y el incremento. En el incremento por lo general se le da un incremento de 1 a esta variable de inicialización. Ahí veamos un ejemplo. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos un LED que vamos a prenderlo por la señal PWM. ¿Para qué hacemos esto? Para variar su intensidad. Entonces, ¿cómo sería con el bucle for? Necesitamos, como ya mencionado, la variable de inicialización. Por lo general es una variable de tipo int. Inicializamos la variable, por ejemplo, en 0. Luego damos la condición de que sea menor o igual a 255. Y luego, obviamente, tenemos que dar el incremento en esta condición. Por lo general se pone i más, que significa i igual a i más 1. O sea, se incrementa en 1 la variable. Es por esto que dije que normalmente esta variable se incrementa en 1. Todo esto va entre paréntesis, de la misma manera que la condición en el while. Y lo que queramos que haga va entre llaves. Por ejemplo, después de que ponemos la inicialización, la condición y el incremento, obviamente hay que destacar que esto va a ir separado por puntos y comas. Luego abrimos la llave para poner las sentencias. Y luego vamos a ir un analog write pwpin, que ya se declaró que es el 10, y el número de
de señal PWM que tenemos que darle. Y esto obviamente este número va a ir variando de 1 a 255. Perdón, de 0 a 255. Luego damos un delay para que se muestre, ¿no? Y es así como se declara un bucle for. Bien, ahora veamos un sensor muy utilizado en la industria, que es el sensor de temperatura LM35. Como su nombre lo dice, este es un sensor de temperatura y su rango de trabajo es de menos 55 hasta 150. Es decir, que este sensor pequeño y de bajo costo, que hay que resaltar esto, me puede medir temperaturas desde menos 55 hasta 150 grados Celsius. Hay que destacar que su salida es de tipo analógica, y como esto ya nos va dando idea de que tenemos que conectarlo a un pin analógico, de entrada analógico, obviamente. Y la salida me da una pendiente lineal cuyo valor es de 10 milivoltios por Celsius. Este valor lo vamos a utilizar para hacer la conversión de voltaje, porque la entrada analógica del Arduino me da voltaje propiamente dicho, para convertir de voltaje a grados Celsius. Hay que destacar que al ser de bajo costo, este sensor tiene una precisión baja que es de 0,5 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que el valor real va a ser el valor medido por este sensor más o menos 0,5 grados Celsius, ¿no? En este rango va a estar el error. Luego voy a explicar los pines, por ejemplo, ¿no? Tenemos 3 pines con este sensor LM35. Lo general siempre es el 1, que es la alimentación, que se puede alimentar de 4 a 20 voltios. El 3, que es GND, todos los sensores tienen esto, por lo general. Entonces ya nos va dando una idea de dónde conectarlo. La alimentación positiva al 1, la tierra al 3 y la señal, que valga la redundancia, hay que meterlo a una tipo analógica, una entrada tipo analógica, va en el 2. Entonces ya expliqué más o menos una idea de cómo conectar este sensor. Ahora veremos algo muy interesante, muy importante, que es el relé de 5 voltios. Es el aparatito que vemos en la figura de la izquierda. Es un interruptor. ¿Cómo funciona este interruptor? Muy bien. Cuando nosotros metemos corriente por la bobina, entonces se me va a abrir un circuito dependiendo de cómo lo hayamos conectado. Si normalmente cerrado, el normalmente abierto. Pero hay que destacar que estos funcionan de manera independiente. Entonces por aquí podemos activar, o propiamente dicho, o desactivar 2 circuitos. O cerrar, ¿no? También. Esto es un interruptor de control ya, que ya es automático, pero que se va a controlar por corriente. ¿Y por qué se llama de 5 voltios? ¿Por qué? A ver. Porque este sensor, no es un sensor, este interruptor, es un actuador ya, me va a activar normalmente por 5 voltios. O sea, cuando nosotros metemos 5 voltios, se me va a abrir o cerrar este relé. Hay que destacar también que con este relé también, aparte de 5 voltios DC, también podemos conectar. Bueno, este 5 voltios es de activación, pero en los circuitos de control, en los circuitos de actuación, el normalmente cerrado, normalmente abierto, podemos conectar, hay que tener en cuenta esto, cargas continuas o cargas alternas. Por esto que en la parte práctica vamos a poder hacer una prueba con cargas alternas, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, que este interruptor de control es muy importante, porque podemos hacer cosas muy interesantes. No solamente controlar cargas DC, sino también cargas AC, como un foco. Bien, eso sería todo para la clase número 4. Ahora vayamos a la parte práctica.